En la doctrina secreta, H. P. Blavatsky afirma que lo que muchos eruditos de su época denominaban simbolismo era, en su forma más pura en la antigüedad, el lenguaje de los misterios de las edades prehistóricas. Conservado hasta nuestros días por los adeptos de todas las naciones, es universalmente comprendido por ellos porque está enraizado en la sagrada ciencia de la sabiduría, concedida a toda la raza humana en los albores de su despertar. El simbolismo esotérico, escribió, es un lenguaje compuesto de 7 dialectos, cada uno referido a uno de los 7 misterios de la naturaleza, ninguno de los cuales puede ser comprendido correctamente si no se dominan todos los demás, sin el más puro altruismo, el completo autodominio y el despertar de las más elevadas facultades intuitivas. Sin embargo, una vez comprendida, da expresión precisa a la teosofía, la doctrina hilo, que como el Sutratman, atraviesa y encadena todos los antiguos sistemas religiosos filosóficos, los reconcilia y los explica a todos. Sin un conocimiento de los significados internos revelados a través de la simbología, dice, ninguna escritura antigua puede ser entendida correctamente. Semejante a lo que Shakespeare llamó libros en los arroyos que fluyen y sermones en las piedras, se revela gradualmente al místico, quien, a través de Buddhi Yoga, comienza a reunirse con lo que Emerson llamó el alma superior y la sabiduría colectiva de todas las almas. Favorecidos por este lenguaje, no necesitaríamos intérprete, pues hablaríamos en lenguas de fuego, tocado y elevando a cada ser de cualquier nación, reino o clase. Por audaz que pueda parecer al buscador moderno, el simbolismo universal de la teosofía revela una ciencia espiritual que ha sido descubierta, comprendida, probada y verificada en todos los departamentos de la naturaleza por un linaje continuo de adeptos y videntes. Señala la verdadera naturaleza de lo que la humanidad llama Dios, la más alta deidad o realidad, una más allá y dentro de toda manifestación. Explica los medios logoicos por los que cada cosmos periódico emerge de la esencia prístina del mismo, abarcando tanto el nacimiento cósmico como el humano, el sustento, la muerte y la regeneración, así como el gran alcance y propósito de todo despliegue evolutivo. Describe la naturaleza del karma, la única ley y fuente de todas las leyes de la naturaleza, así como la historia esotérica específica de nuestro globo y de cada reino y nación. Y lo que es más importante, indica la forma más elevada de benevolencia y justicia universales, la expresión más elevada de ayuda mutua, y el camino por el cual cada principio o recurso de la naturaleza puede ser utilizado en nombre del mayor bien de todos. A medida que los aspectos de estas verdades vayan siendo más ampliamente conocidos por la humanidad en los siglos y épocas venideras, no sólo mostrarán la base unitaria de toda religión y de la verdadera práctica espiritual, sino que también revolucionarán radicalmente todos los aspectos de la cultura humana, las artes y las ciencias, las estructuras sociales y la política. Todo esto es posible porque se trata de un lenguaje nacido del corazón armónico de la propia naturaleza. La metafísica viva y arquetípica que hay detrás de cada forma de conciencia, elemento y fuerza de la naturaleza, así como de cada roca, insecto, flor o fruto. En un nivel inicial, podríamos identificar 3 inmensas categorías de simbolismo a las que se refiere la enseñanza teosófica y que se entrecruzan y solapan en todos los puntos: la mitología, la naturaleza y la geometría. La mitología, escribió H.P.B., es el depósito de la ciencia más antigua de las humanidades. Ninguna historia mitológica, ninguna cosmología religiosa, leyenda profana o supuesta fábula del folclore de ninguna cultura antigua
ha sido en ningún momento pura ficción, escribió, sino que cada una de estas narraciones tiene un revestimiento real e histórico. Entendida correctamente, la mitología está destinada a ser la fuente de las falsas teologías a las que ha dado origen sin saberlo. Al mismo tiempo, ninguna escritura, por sagrada que sea, ningún papiro egipcio o rollo hebreo debe leerse y aceptarse literalmente, ni considerarse completa basándose en un único nivel de interpretación o tradición. Como ella misma ejemplificó en sus escritos, se requiere un enfoque comparativo. ¿Cómo se puede aprender este idioma? Nos puede preguntar. Respondemos, estudiando todas las religiones y comparándolas entre sí. Para aprender a fondo se necesita un maestro, un gurú. Para triunfar por uno mismo se necesita algo más que genio. Se requiere una inspiración como la de Amonio Sacas. Él aprendió el lenguaje de los misterios enseñando el origen común de todas las religiones y una religión común. En la doctrina secreta se dice que la analogía y la correspondencia son las guías más seguras de la enseñanza oculta. Esto se debe a que el principio de unidad impregna la naturaleza porque cada partícula física y cada forma viviente corresponde y depende de su noumenon superior, el ser a cuya esencia pertenece. Como es arriba es abajo, es el conocido axioma antiguo. Los logos divino, verbo, verbum, se diferencian en 7 etapas primarias de lo informe a la forma, de lo puramente espiritual a lo arquetípico acásico, de lo psicomental a lo astral físico. Toda la naturaleza animada y aparentemente inanimada, evolucionando en líneas paralelas. Por eso toda forma microscópica, desde el más pequeño infusorio al efímero copo de nieve, a la constitución humana, al sistema solar, es análoga a todo el cosmos. El todo se refleja en cada parte. Como describió Sir Edwin Arnold, la gota de rocío y la estrella brillan hermanadas, unidas juntas en la obra común. Como el logo es séptuple, es decir, que en todo el cosmos aparece como 7 logoi bajo 7 formas diferentes, o como enseñan los sabios brahmanes, cada uno de ellos es la figura central de una de las 7 ramas principales de la antigua religión sapiencial, y como los 7 principios que corresponden a los 7 estados distintos de prajna o conciencia, están aliados a 7 estados de materia y a las 7 formas de naturaleza, la división de ser la misma en todo lo que concierne a la tierra. Todos los seres vivos descienden interdependientemente del sonido divino continuo y del resplandor de las verdades arquetípicas y participan en ellos. No solo existe un fundamento estructural subyacente que vincula al macrocosmos con el microcosmos, basado en los dhyani séptuples, sino que hay una repetición ad infinitum de etapas autosimilares en la periodicidad de la ley cíclica que rige periodos fractales y los patrones de desarrollo. Los días de la semana corresponden a las 7 grandes rondas y a las 7 razas de un sistema dado de 7 globos. Se dice que los misterios asociados a los 7 primeros días del desarrollo embrionario recrean a su propia escala las primeras etapas de la manifestación cósmica. Y los primeros 7 meses del feto humano reiteran las etapas de la evolución que precedieron a la aparición de la forma humana tal como la conocemos. Aunque los ejemplos sencillos que ofrece HPB proporcionan una base inicial para la contemplación, no debemos imaginar que agotan el lenguaje de patrones multidimensionales y extremadamente detallados de los vínculos. En palabras de la antropóloga Helen Walworth,
Toda idea arquetípica tiene su representación en el mundo y, por tanto, todas las formas y expresiones multitudinarias de crecimiento y poder que nos rodean forman parte de una vasta complejidad de símbolos naturales que revelan una imagen reflejada de lo que perdura a una escala mucho mayor en el reino de la idea pura. El universo no puede leerse hasta que hayamos aprendido el lenguaje y nos hayamos familiarizado con los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuyos medios es humanamente imposible comprender ni una sola palabra. Galileo Galilei. En el libro séptimo de la República, Sócrates enseñó que el conocimiento al que apunta la geometría es el conocimiento de lo eterno. Cuando se aborda correctamente, la geometría proporciona una base adecuada para toda verdadera educación y filosofía. El giro del alma, desde las tinieblas hacia la luz, de los meros objetos y opiniones a las esencias y realidades. Prepara para las formas más profundas de aprendizaje, como recuerdo, para la anamnesis o memoria del alma, conduciendo en última instancia a la unión de la mente individuada con Agatón. Del mismo modo, H. P. Blavatsky afirma que la geometría es la quinta ciencia divina, la quinta clave de una serie de 7 claves del lenguaje y simbología esotéricos universales. Un lenguaje tan profundamente adecuado para expresar los misterios de la naturaleza que desde el principio mismo, en el tiempo y en el espacio, en nuestra ronda y globo, los perfeccionados hombres celestiales de nuestras razas utilizaron el lenguaje de la geometría para transmitir el conocimiento divino a sus alumnos, de una generación de sabios a la siguiente. Tal es el misterioso poder del simbolismo oculto. Dice que unas pocas páginas de signos geométricos y glifos registran toda la doctrina secreta, la sabiduría acumulada de las edades, cuya cosmogonía por sí sola es el sistema más estupendo y elaborado. Uno de los mitos más conocidos y evocadores que reúne estas 3 categorías de simbolismo es el del jardín del Edén. Para cristianos, judíos y musulmanes, la idea evoca un estado idílico de existencia, un paraíso terrenal, reflejo del cielo en el que hombres y mujeres vivían en inocencia y armonía entre sí, con todos los elementos, reinos y criaturas de la naturaleza, así como la omnipresencia divina. Ninguna lucha, codicia, egoísmo, indiferencia empañaba la comunión continua y amorosa de aquel jardín de Dios del que fluían 4 ríos. En Isis sin velo y la doctrina secreta, H. P. Blavatsky explica que la Biblia hebrea tomó prestado este mito tan incomprendido de las tradiciones babilónicas, que a su vez lo heredaron de la cuna de la humanidad, la India prehistórica. No se trata en absoluto de un cuento de fantasía, dice, sino de uno de esos casos en los que la Biblia no debe tomarse alegóricamente. El jardín del Edén, explica, representa la montaña sagrada habitada perpetuamente por la jerarquía de adeptos y maestros de sabidurías, las escuelas de misterios conocidos por los iniciados de todas las naciones. Eden Ilah significa, en un sentido, sabiduría, un estado como el del nirvana, un paraíso de bienaventuranza, mientras que en otro sentido se refiere al propio hombre intelectual, el contenedor del Edén en el que crece el árbol de conocimiento del bien y del mal, siendo el hombre el conocedor del mismo. Además, el mito hace referencia a una prístina edad de oro que prevaleció en los albores de la raza humana. En su nacimiento, se nos dice, toda la humanidad compartía el conocimiento divino y la luz divina.
Se conocía el pasado y el futuro, la eternidad y el tiempo. El fuego prometeico que se había despertado en nosotros no era sólo el de la autoconciencia, la elección y la responsabilidad, sino también el de la permanente, penetrante visión y audición espirituales no inhibidas por el tiempo, el espacio o la materia. Como enseña el Bhagavad Gita, las dinastías divinas del Satya Yuga, gobernadas por reyes solares iluminados, se enseñaron a la humanidad todas las artes y ciencias. Los secretos de la naturaleza y la ciencia de la sabiduría eran propiedad pública, escribió HPB. En esta edad de oro atemporal, de intuición espiritual y devoción natural y desbordante, la humanidad hablaba un lenguaje común enraizado en la solidaridad sin esfuerzo con todos. Sin embargo, en las vastas épocas que siguieron, al eclipsarse la estatura moral, la benevolencia natural y las facultades espirituales innatas de la humanidad, este yoga de la sabiduría se perdió para el mundo. Las claves de la naturaleza sacerdotal se ocultaron a propósito. Se convirtieron en la provincia de las escuelas de misterios conocidas y preservadas por la Gran Logia, que está siempre dispuesta a impartir los secretos del pensamiento antiguo al estudiante serio. Los cuatro ríos del Edén, escribió HPB, están simbolizados por la cruz de la cruz ansata y el ankh egipcio, rico en capas de significado. Los 4 puntos de terminación de la cruz son en primer lugar la tétrada o tetraxtis, el 3 en 1, por el que los pitagóricos hacían sus juramentos más sagrados. Corresponde a las 2 alas, cola y cabeza de Kalahansa, el gran cisne del ser y del no ser, el pranava de los Upanishads. Geométricamente, el 4 es también el triángulo abstracto primordial, que abandona su cualidad unidimensional para que el universo se manifieste inteligiblemente. Por lo tanto, se dice que combina en sí mismo todos los materiales a partir de los cuales se produce el universo. Reminiscente del cuádruple Bak de la tradición hindú, el monocordio pitagórico era otro poderoso símbolo de esta cuádruple unidad en la multiplicidad, donde los 4 primeros números generan las relaciones sinfónicas primarias subyacentes a la escala musical diatónica. Este hecho notable refuerza la idea de que la tetraxis no es simplemente un concepto humano, sino una realidad armónica fundamental de la propia naturaleza. En el simbolismo universal, la tétrada logoica es 4, 7 y 10, a la vez cuadrado, cubo desdoblado y década. Como cuadrado manifestado, es el arquetipo de la ley y de todo tiempo cíclico de los solsticios, equinoccios y nodos de eclipse de la rotación planetaria, y de los 4 puntos cardinales custodiados por los 4 Maharajas. Desplegado, el cubo representa los 7 principios del macrocosmos y del microcosmos, los 7 dhyanis, la armonía pitagórica de las esferas. Como símbolo de iniciación, escribió HPB, la cruz de la cruz ansata significa todas las pasiones humanas y formas inferiores de identidad que tienen que ser crucificadas antes de que el yogi pueda pasar al huevo de la coronación y a través de él el tercer ojo y la puerta estrecha que conduce al reino de los cielos, el círculo estrecho que se ensancha en uno infinito. Con el cuadrado central neutralizado como común a ambos, los 3 cuadrados verticales sugieren el Cristo despierto, la tríada superior del Atma Buddhimanas, unida a Hiranyagarbha, el huevo macrocósmico de la sustancia sabiduría en Alaya Akash. La línea horizontal representa entonces las 7 túnicas de la materia, las vestiduras purificadas con las que el Bodhisattva desciende serenamente como un cisne sobre un lago de montaña.
Con Rupa y Arupa combinados dentro del círculo ilimitado, la tétrada se convierte sacrificialmente en la década. Como Adad Kammon o el anciano de los días, el número 10 es el de todo el conocimiento humano, la culminación de las encarnaciones divinas en la tierra y la síntesis andrógina de los constructores creadores. Esto probará eventualmente, escribió H.Q.B., que el sistema decimal debe haber sido conocido por la humanidad de las edades arcaicas más tempranas, puesto que toda la porción astronómica y geométrica del lenguaje sacerdotal secreto fue construida sobre el número 10. En este sentido, el jardín del Edén es el Shambhala inmortal de los maestros del corazón de diamante. Es la capacidad divina dentro de cada uno de consagrar todas las energías y recursos al servicio de la totalidad, tanto para trascender completamente como para ver, oír, conocer y nutrir empáticamente a todos los seres, para respirar a través y elevar todas las mónadas que surgen a través de la fecundidad creativa ilimitada de la naturaleza en el tiempo cíclico. Como la madre amorosa que conoce las necesidades de su hijo antes de que éste las conozca y sin pronunciar palabra, es la comprensión que viene de arriba, a través de la visión débica y de la audición débica de las que se habla en la voz del silencio. Estas capacidades descienden primero en gotas como maná del cielo con la gracia de la enseñanza sagrada y el gurú. A través del crecimiento continuo en las tres perfecciones de Shila, Samadhi y Prajna, las aguas purificadoras de la sabiduría comienzan a surgir espontáneamente desde el interior como la corriente de un poderoso río perenne. El oyente, Ravaka, se convierte en un entrante del arroyo Sropati, que finalmente florece en vidente y bodhisattva, uniéndose como sirviente agradecido a la poderosa logia oculta de Mahatmas, los siempre presentes padres espirituales, guías y guardianes de toda vida sensible.